Bueno, ya hablamos en el video anterior sobre la seguridad, sobre cómo afecta a toda la sociedad y hemos más o menos pergeñado alguna idea. Creo que ahora falta la otra pata del problema nacional de nosotros en Latinoamérica y sobre todo hablando de Argentina, que es el problema de la corrupción. Un paquetazo. Y entonces, de corrupción acá el compañero, este muchachito que se llama igual que yo, no sé por qué, Abel Reynoso Jr., a ver, ¿qué con tu concepto y con tu conocimiento, porque vos has trabajado mucho con la corrupción y sabes mucho por toda tu experiencia de trabajo, o sea, has trabajado con la corrupción de frente a frente, o sea que la corrupción para vos no es ninguna tontoticia. El problema de la corrupción hoy en día ya se ha desbocado. La corrupción siempre ha existido, o sea, desde el principio del hombre. Donde hay dinero hay corrupción, y donde hay mucho dinero hay más corrupción. El problema de la corrupción no es que la vamos a eliminar, sino que la debemos controlar. O sea, el problema de la corrupción es un problema mundial, todo el mundo es corrupto. O sea, no existe país en el mundo donde la corrupción no funcione, no exista. Acá, particularmente, hay grandes movimientos corruptos que cuando se encuentran, se los tira. Ahora, dentro de todo, no todos los delitos se llevan a un final satisfactorio como la sociedad quisiera. El problema de la corrupción hoy en día se ha hecho mucho más tangente precisamente porque, ¿qué sucede? ¿Cómo funciona la corrupción? La corrupción es muy fácil. Uno tiene que tener algo para poder cambiar por dinero. O sea, la corrupción es dinero, es un grupo de gente que se beneficia a favor de todos los demás. Entonces, ¿qué sucede? Esa información siempre es ultra secreta. ¿Qué sucede? Esa forma de esconder gente, nombres, información, evidencia, ya es muy difícil de esconderla. Porque la información necesita secreto, necesita encubrimiento, necesita grupos de gentes. El corrupto nunca funciona solo, el corrupto funciona en un grupo de gente, con un grupo de gente que lo apoya en distintos niveles. Entonces, todo ese grupo de gente... O sea, detrás de un corrupto hay un equipo de trabajo. Todo corrupto es jefe de una institución. Todo corrupto tiene toda una estructura. Así que es una organización delictiva. Sobre todo si son grandes movimientos de corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Los gobiernos en los últimos 50, 60, 50 años, 70 años, han tenido la habilidad de encubrir, porque ellos manejan todo. Porque un gobierno corrupto maneja la justicia, porque asigna sus propios jueces, que los tienen que respetar. Fiscales, o sea, yo te doy algo, pero vos me vas a cumplir. O sea, el político en todo el mundo es el tira y afloje. Bueno, ¿qué me vas a dar si yo te doy esto? O sea, yo te doy esto y vos me das qué. Es decir, no existiera la corrupción si no están involucrados los políticos, los jueces, los fiscales, incluso los medios de comunicación. O sea, no, es una estructura. El corrupto sí, crea un núcleo, crea un gobierno subalterno. O sea, hay dos gobiernos. Está el gobierno del público, del pueblo, que la gente le cree, o no le cree, y está el gobierno de corruptos adentro, que tiene todo en adentro del mismo sistema. Adentro del sistema hay un grupo de gente que se dedica a eso. O sea, todo corrupto tiene gente que le maneja las valijas, el dinero, saben dónde va a invertir, le saben las cuentas de banco en los paraísos fiscales, le sabe cómo encubrir, habla con los medios, tiene autoparlantes que se paran frente a los gobiernos y hablan y niegan todos los proyectos corruptos. O sea, todo ese sistema es el que hace que la corrupción sea tan difícil de descubrirse, de investigarse. Ahora, claro. un periodista, esto es muy importante, los periodistas también están involucrados en la corrupción. Es como la policía. O sea, nadie está libre de esto. Donde hay dinero hay un sobre. Te ponen un sobre en la mesa y hay suficiente sobre. Ese es el problema. Hablábamos del profesionalismo ayer o anteayer, de la cosa del profesionalismo. No hay... cuando el tipo no es un profesional, se vende.
Es decir, que leemos un artículo de un periodista y puede haber detrás 50 o 100 mil dólares. Seguro, y sobre todo si está, sobre todo si el tipo está pagado, pero lo mismo sucede con un juez. O sea, hablábamos de la tardanza de las causas. Una de las formas más fáciles de arruinar un caso, de que no pase nada, es hacerlo tardar 25 o 30 años. Esos 25 o 30 años costaron plata, no fueron gratis. Alguien le tuvo que pagar a esos jueces para que esa causa fuera encajonada. O sea, encima de que el sistema judicial es lento y malo, o sea, anticuado, que no sea modernizado, encima, ponele a eso dinero y te tardas 25 años en una causa. Bueno, entonces el corrupto, por ejemplo, el empresario corrupto. Ajá. El empresario corrupto tiene que tener una pata dentro del gobierno. Ningún gran corrupto no tiene el apoyo político. Tal es así que cuando salen las investigaciones de grandes corruptos, siempre terminan en alguno de los pasillos del gobierno. Algunas funcionan, ya sean vías telefónicas, ya sean reuniones. Y no estoy hablando de que, por ejemplo, si el tipo es, porque generalmente los corruptos son gente conocida, que se saca una foto con el presidente o con la presidenta. Estoy hablando de que todo corrupto, yo digo, todo corrupto tiene el celular personal del presidente. ¿Cómo? Todo corrupto tiene el celular personal del presidente. Eso, y porque, ¿qué pasa? ¿Por qué paga el corrupto? O sea, el corrupto paga para poder operar libremente. Y entonces le dice, bueno, tanto para mí, tanto para usted. Se distribuye. Y hay que pagar gastos aquí, y aquí, y aquí. Es decir, por ejemplo, yo me designas a mí para que consiga un empréstito por 100 millones de dólares. Y al erario público, al país no le diga casi nada. No, porque, bueno, el problema de eso es que la idea del préstamo, o sea, la corrupción no empieza cuando recibes el dinero, la corrupción empezó cuando se ideó la idea de ir a buscar el préstamo. O sea, el tipo que va a pedir un préstamo ya pensó de cómo se va a quedar con el 80-90% del dinero. O sea, esa es la idea. Ok, yo voy a ir a pedir un préstamo a alguien y me voy a quedar con tanto y vamos a distribuir. Pero eso no es todo, pero no son los préstamos. Eso pasa en la obra pública, eso pasa en los sistemas de gobierno, o sea, en donde hay obras sociales, siempre hay corrupción. Siempre. Porque el problema de la corrupción es muy simple, mirá. Todos los gobiernos tienen un presupuesto. El problema no es el presupuesto. El problema es que nadie los controla. O sea, volvemos al profesionalismo. Un presidente, un líder, pone un tipo encargado. Un ministro, por ejemplo. Sí, el que sea. Pero nunca se entera de lo que hace ese individuo. Nunca sabe nada de eso. Y hay un presupuesto para esa organización, para esa institución. Por eso es que las instituciones... El dinero, por eso cuando vas a por ejemplo, hablábamos del trabajo policial, que es el presupuesto. La policía se le asigna un presupuesto anual. Pero yo te aseguro que si yo le hago una auditoría a los gastos, te aseguro que la mayoría de ese dinero no fue a esa inversión. Lo mismo te lo hablo con los problemas sociales de construcción, los problemas sociales médicos, los problemas sociales de ayuda social para la familia, lo que vos quieras. Te aseguro que si haces una auditoría real, independiente del gobierno, que no te dejan, por supuesto, porque ellos controlan todo, o sea, ellos ponen su propia gente, por eso no puedes entrar. O sea, nadie quiere un profesional. Cuando un profesional llega a nunca van a llamar a ningún profesional a un gobierno corrupto. Yo siempre digo, un agente decente no puede trabajar por un corrupto, jamás. No existe. Ni lo puede apoyar tampoco. Ahora, ¿por qué? Porque el corrupto se asegura de que todos jueguen con él, o con ella, como sea. O sea, nadie pone gente... Y entonces, ¿qué pasa? La sociedad, que espera que ese gobierno lo apoye o lo ayude, cree que esa persona va a ayudar. Ningún corrupto se preocupa por el pueblo. Es un cuento, es una mentira, ¿verdad? Ningún corrupto... de lo que dice, por eso hay un dicho que dice, yo no creo en lo que digo, sino lo que hace. Lo que diga, después compra trenes, compra aviones, compra esto. Ok, ¿cuánto costó? O sea, vos ves los números y nunca lidian. Pues yo siempre decía, es muy fácil saber cuando es corrupto. Decía un gran político
muy conocido decía, un político pobre es un pobre político, y esa es la idea. Ahora, muy bien, eso la generalidad de la gente sabe que hay corrupción y sabe que todo el mundo va prendido y sabe que todos entran, ellos son unos piojosos y salen multimillonarios. Eso es cierto. Yo lo que quiero es que le diga a los muchachos, a los amigos míos, si hay alguna posibilidad de evitar eso. Ah, ¿cómo no? Seguro que hay una posibilidad. O sea, no es que lo vas a eliminar, porque ese es el problema, volvemos a lo mismo cuando hablamos de la ley. ¿Qué pasa con la ley? La ley se quedó en el tiempo, porque el delito ha ido avanzando, pero la ley sigue siendo la misma. O sea, yo por ejemplo he estado en el sistema de seguridad y de investigación durante 40 años. ¿Sabes cuántas leyes han cambiado y se han reformado para ir tomando nueva vigencia de los nuevos problemas? Constantemente están pasando nuevas leyes. Cada año pasan en vigencia nuevas leyes, porque si estuviéramos con la ley cuando empecé en el 1975 con la policía, estuviéramos en los causas todavía investigándolas desde 25 años atrás. Había sido un desastre. O sea, ¿cómo funciona eso? Bueno, esto es lo mismo. A medida que vas reformando y regenerando, vas poniendo nuevas pautas. El problema de la corrupción es una cuestión de control. ¿Una qué? Cuestión de control. No hay controles. O sea, pues vuelvo a repetir, donde hay dinero y no hay control, hay corrupción. Pero por ejemplo, O sea, si yo le pongo en la mesa $1 millón a un tipo y lo dejo ahí y no lo veo más. Vos sabés la gente que invierte a veces en los bancos o en financieras o en cosas y se olvidan de ese dinero. Y un día van y encuentran no hay nada. O sea, eso es uno de los desfalcos más comunes en un nivel muy pequeño. Pasa todos los días, en todo el mundo. ahora quiere decir entonces, si hay una obra pública hay corrupción, si hay una ley que va a sacar el Congreso y que no debe pasar, hay corrupción. ¿Seguro? Inversión. Si hay... La ley de lavado de dinero, ¿por qué no pasan en muchos países? Las leyes de lavado de dinero en serio, ¿por qué no pasan? ¿Cómo van a pasar si hay grandes intereses que están poniendo mucho dinero para que no se pase esa ley? Esa es una. Acuérdate que la corrupción tiene que ver con dinero, nada más. Fíjate todo lo otro demás. La base moral, el sentimiento... Política, por eso cuando yo le digo, cuando la gente me viene a hablar a mí de la ideología política, digo, mire, usted puede tener la ideología política que quiera. Usted puede ser de acá, de allá, comunista, centrista, derechista, lo que sea, pero no puede ser corrupto. Porque eso no es aceptado en ninguna ideología política. Porque usted entra a la política para ayudar a un pueblo, no para llevarse los bolsillos. Pero ¿qué pasa? El corrupto entra con la idea, porque ya viene. Una cosa muy importante, la corrupción empieza en casa. La corrupción empieza en casa. No empieza en la casa de uno. Sí. El corrupto ya tiene la idea de ser corrupto. El hombre, el ser humano actúa con esa ideología. O sea, hay gente que no es corrupta. Gente que tiene buen principio. Y hay una ironía, la mayoría de la gente no lo son. Pero si le da la oportunidad a algunos, que ya medio tenían eso. Además hay una disciplina, o sea, ¿cómo lo...? Eso, primero que todo, donde hay poder, donde hay dinero, debe haber control. Ahí vamos. Yo me pregunto, debido a lo que nosotros conocemos, porque nosotros conocemos mucho de ese tema, lo ideal para mí, por ejemplo, que yo soy un lírico, un soñador, ¿se puede realmente controlar la corrupción en la política? En la política no. En la política no. En la política no. En las instituciones sí. Yo te voy a decir cómo es la cosa. La institución no es corrupta. Es un gran problema. La institución, por ejemplo, hablamos de la policía. La policía es corrupta. Y yo le digo, perfecto. La policía no es corrupta. El policía es corrupto. Y no todos. Entonces, en política, el problema de la política es que no es una institución. El político no responde a ninguna regla. El que trabaja en un sistema sí. O sea, hay controles. ¿Quién controla a los políticos? A ver, por ejemplo, ¿quién controla a los políticos? ¿Quién controla a los políticos? Espera, ¿contestar? No, sí, está. ¿Quién controla? O sea, vamos a empezar. En política no hay controles. ¿Por qué no hay controles? O sea, ¿vos alguna vez viste un debate en un Senado o en un Congreso? Es un circo. Ahí te digo que no hay decoro.
Y donde no hay control, no hay control. Y no hay política. Entonces, cada tipo, habíamos hablado anteriormente, ayer, de cada tipo tiene su hecho personal. Le preguntas, ¿usted por qué es político? Y muchos no saben ni por qué son políticos. No tienen ni idea. O sea, no es por vocación, sino porque no tienen nada que hacer. Y muchos son políticos porque los heredan, pero no porque tienen capacidad. Porque en la vida, para ser bueno, no debe tener vocación, pero también hay que tener talento. Y también hay que ser profesional. Y un profesional que tiene vocación y talento no es un corrupto. Porque el corrupto es un delincuente. O sea, todo corrupto es un delincuente y todo delincuente es un vago. Los delincuentes generalmente son gente que no le gusta hacer las cosas. O sea, ese mito de que los delincuentes roban para comer es un cuento. Porque ningún narcotraficante que nunca conocí en la vida hizo narcotraficante para comer. O sea, ningún gran delincuente, menos un gran corrupto, se preocupa de la gente, porque el corrupto, ¿cuál es la mentalidad del corrupto? Yo te lo analizo. El corrupto es muy especial. El corrupto piensa en sí mismo y en nadie más. El corrupto no tiene amigos. Tiene gente que maneja, que utiliza, que manipula, pero no tiene amigos. Como no tiene amigos, no le interesa, fuera de su círculo muy cercano, nada. Entonces no puede tener una ideología política, porque un político es un tipo que se dedica y dice, bueno, yo quiero hacer el bien. Supuestamente todo político que llega a ser presidente o jefe en alguna situación es un tipo que se interesa en un bienestar. Supuestamente la idea, nosotros votamos a una persona porque le damos la idea, el privilegio de servir para que nos saque de los problemas, para que nos resuelva las situaciones. Sin embargo, cuando vos los oís hablar, generalmente hablan del círculo de ellos, de las cosas de ellos, personales. Y entonces cuando hablan, por ejemplo, que después cuando los acusan, fíjate vos qué cosa curiosa, cuando los acusan de corrupción, lo primero que tiran es ¿qué? Persecución política. ¿Cómo? Persecución política, lo primero que ellos gritan, me están a mí persecutando políticamente. Sin embargo, las causas judiciales no son por política, son por dinero. Ellos nunca pueden explicar el dinero de dónde salió. O sea, sale un político de un tema, estuvo tantos años en el gobierno y por pronto salió, entró sin nada y de pronto salió millonario. Y le pregunta el Estado, ¿dónde sacó todo ese dinero? Y es fácil, vos decís, ¿cómo lo controlo? Es fácil. ¿Cuánto gana un político al mes? Tienen sueldos. O sea, no es una cosa privada de que nadie sabe. ¿Cómo que no se puede? Escúchame una cosa. Yo gano un sueldo tanto por mes, que es depositado en un banco. Porque un cheque no lo puedes cobrar. El carnicero no te acepta el cheque. Se deposita. Ese dinero, si yo gano tanto dinero en eso, yo debo de estar tan fluido al mes o al año, y al año tengo tanto. Sí, perfecto. Ahora, el cuento de muchos es, bueno, yo soy un muy buen inversionista. Bueno, demuéstrame sus inversiones, a ver. Bueno, pero no puede haber estado haciendo negocios también. No, hay gente que tiene negocio y hay todo, pero el tipo honesto no anda con vueltas, está todo documentado, y tiene gente que lo demuestra. El tipo deshonesto no. Fíjate vos, un tipo honesto nunca tiene problema de corrupción. ¿Alguna vez oíste de algún tipo honesto que tuviera problema de corrupción? Que lo acusaron de corrupción. Un tipo verdaderamente honesto, no uno que hable. Porque todos los corruptos hablan de que son honestos. Todos dicen. Todos los corruptos dicen que son honestos. Viven en la mentira porque el corrupto es un mentiroso. Bueno, va cerrando, Abelito, cerrando. Porque esto es un tema para... Sí se puede controlar la corrupción. Eso es lo que me interesa. Pero se necesita tener un sistema de profesionales que se dediquen única y específicamente a ese tipo de cosas. Porque además, volvemos a lo mismo, estaríamos hablando del sistema judicial. Cuando un juez maneja 20 causas, no es un especialista en corrupción. Acá, por ejemplo, tenemos individuos que se especializan en investigar corrupción. Y saben todos los cuentos y todas las tapas. Porque además hay otro problema. Cuando tenés una gran corrupción en tu país, en un país, cuando tenés una gran corrupción, toda esa plata no está en el país, está afuera. Se convierte en un tema internacional. En el que los locales generalmente no tienen, porque si no te dan un presupuesto, ¿dónde vas a buscar? Y si no tenés buenos convenios y buenos trabajos con los países donde están invertidos, entonces, si no hay control de ese dinero cuando lo asignan y nadie sabe nada, entonces, porque yo te digo, el gobierno asigna cada año y el Congreso asigna cada año un presupuesto al Estado. Y la pregunta que yo te doy es, ¿quién la controla? Porque
se han hecho grandes préstamos, puedo decir, ¿no? Pues a través de la historia, los bancos internacionales, el mundo, han invertido en países. Y la pregunta es, ¿no? ¿Quién se llevó ese dinero? A ver, escúcheme, cuando llegó ese dinero, porque el dinero hoy es transable, hoy lo podés seguir vos. O sea, en las investigaciones que nosotros hacemos, lo que seguimos es el dinero, no la gente. A mí la gente me importa un cuerno, porque la gente le puede poner cualquier pobre gato, un pelagato que te lo siga, pero el dinero no lo pueden poner. Entonces, ese dinero es transable. ¿De dónde vino? ¿Y a dónde fue? Entonces, fue? el Estado recibió tantos millones de dólares. Perfecto. Ok, recibió tantos millones de dólares. Perfecto. ¿Y cuánto le asignó a la Secretaría fulana de tal? Tanto. A ver, ¿quién estaba encargado de esa secretaría? Fulano de tal. Bueno, llámemelo a fulano de tal. A ver, dígame, ¿qué hizo con ese dinero usted? A ver, muéstreme. ¿Cómo? ¿Cómo que no sabe? No, bueno, yo se lo di a... No, pero usted es el encargado de esto. ¿Usted es el encargado de esta secretaría? Sí. A ver, ¿quién es su gente más confiable? ¿Quién es el que le manejaba el presupuesto a usted? Una cosa para cerrar, porque si no se da largo. No, ya sé. ¿Cuánto fue el último presupuesto que vos manejaste? No, yo manejé muchísimo dinero. No, pero el último presupuesto que vos manejaste. No, nosotros manejamos... pero es que no es comparable. Son millones de dólares. Pero el problema es que yo tenía millones de dólares. Primero que todo, el problema es que yo no pensaba en cuánto me iba a quedar yo. El problema es un tipo honesto. A mí no me interesa. O sea... pero vos manejaste... Primero porque me pagaban bien. Segundo porque fui entrenado y me profesionalizaba a respetar la ley y lo que es mío. Entonces yo veía ese dinero no como mío. Yo veía ese dinero como parte de la sociedad, del Estado. Pero y después tenía yo todo un sistema de inspección alrededor que constantemente me estaban verificando en qué gastos se hacían. Y yo tenía que justificar, porque ¿sabes qué? ¿Quién firmaba? La firma era mía. Yo te voy a preguntar, a ver, ¿quién firmó el último dinero que salió del lugar de alguno de estos lugares donde... O sea, que vos manejaste millones de dólares y te... Y había una firma que decía, ¿quién lo autorizó a usted? Abel Reynoso firmó. Ah, búsquelo Reynoso. A ver, ¿usted sabía lo que hizo? Mirá vos, ¿eh? Bueno, ese es el... Ahora, eso no quiere decir que no exista la corrupción, eso no quiere decir todo esto. O sea, tampoco estamos en la varita mágica que no existe. Hay corrupción acá, pero es una corrupción muy especial. O sea, ese es otro tema que hay que... Los amigos se te han tenido un regalo, espero que lo hayan disfrutado. El hijo... El viejo y el hijo y el junior. Ahora ya nos diferencian, ¿no? Ya sabemos que somos muy distintos.